Para mí, excavar un lugar ligado de forma tan directa a la vida de Jesús fue una experiencia que no se parece a nada. No estás solo retirando tierra, estás apartando siglos de silencio con las manos, como si cada palada pudiera rozar una historia que el mundo creyó perdida. Y justo cuando el golpe de una herramienta contra la piedra rompió el aire con un chasquido seco, la excavación dejó de parecer un simple trabajo arqueológico. Abajo, bajo el barro y el agua, algo estaba esperando. El doctor Moray Abam se arrodilló en la zanja inundada y empezó a limpiar el lodo con los dedos, sin guantes, con esa urgencia casi reverente que solo aparece cuando alguien sabe que está a punto de tocar el pasado vivo. Lo que emergió fue un piso de mosaico, incrustado con letras griegas que habían permanecido invisibles para el ojo humano durante más de 1400 años. Pero aquí está la parte inquietante. Cuando los especialistas lograron reconstruir el anillo interior del texto, encontraron palabras atribuidas directamente a Jesús. No aparecían en ningún evangelio, no estaban en ningún manuscrito conocido, no figuraban en ninguna escritura canónica. Y, lejos de ofrecer consuelo, el mensaje sonaba a advertencia. Un aviso dirigido a alguien, sobre algo, en un lugar que parecía destinado a desaparecer. ¿Qué clase de texto sobrevive tanto tiempo para decir precisamente eso? La respuesta empieza en el sitio donde fue hallado. No fue Jerusalén, no fue Nazaret, fue Betesda. Y para quien conoce la Biblia, ese nombre no suena inocente. Suena a tensión, a memoria, a juicio. Betesda no era una aldea cualquiera perdida en el mapa de Galilea. La tradición la relaciona con Simón Pedro, con Andrés, con Felipe, figuras centrales del Nuevo Testamento. Allí Jesús habría curado a un ciego, y allí también se sitúa uno de los episodios más famosos de su ministerio, la alimentación de los 5000. En otras palabras, no estamos ante un rincón periférico, sino ante un lugar cargado de simbolismo, casi como si fuera una base de operaciones de aquellos años decisivos. Entonces, ¿por qué su nombre quedó envuelto en una sombra tan profunda? Porque Betesda fue una de las 3 ciudades que, según los evangelios, Jesús reprendió abiertamente. En Mateo, el lenguaje es duro, casi implacable. «Ay de ti», dice, como si la ciudad hubiera presenciado suficiente luz como para no tener excusa. Había visto señales, curaciones, prodigios, hechos que, en teoría, debían quebrar cualquier duda razonable, y aún así, la incredulidad persistió. El relato bíblico incluso la vincula con un destino de condena, una caída que no era solo espiritual, sino histórica. Y lo más desconcertante es que la historia parece haber seguido ese guión con una precisión escalofriante. Para el siglo IV, Betesda ya era casi un fantasma. Desapareció de los mapas, dejó de aparecer en los textos romanos, y los viajeros dejaron de encontrarla. Como si la tierra misma hubiera decidido tragársela por completo. Durante casi 2000 años, los especialistas discutieron dónde había estado realmente. Hubo 2 enclaves rivales, décadas de polémica académica, carreras desgastadas por una sola pregunta. ¿Dónde se escondía la verdadera Betesda? Y entonces, en 2016, el profesor R. Stephen Notley y el doctor Moray Abam iniciaron excavaciones en una zona pantanosa llamada El Arj, y lo que encontraron no solo reabrió el debate, lo incendió. El trabajo empezó en julio, con temperaturas que rozaban los 100 grados Fahrenheit, una presión brutal para un equipo de 28 arqueólogos que trabajaba por turnos mientras los bombeos funcionaban sin descanso para impedir que las aguas subterráneas devoraran la trinchera. Cada palmo de tierra ofrecía resistencia, como si el suelo defendiera lo que ocultaba con una obstinación casi consciente. Durante 3 temporadas apenas aparecieron cerámicas romanas y capas interminables de barro. Para los escépticos, aquello parecía la confirmación definitiva de que no había nada ahí. Solo pantano, solo ruina, solo una hipótesis más destinada a hundirse. Pero entonces llegó el momento que cambia una excavación entera. Un voluntario golpeó algo sólido a poco más de 1,5 metros bajo la superficie. Abam llegó en minutos. Y, según relató después, supieron de inmediato que aquello importaba. La factura del edificio superaba todo lo visto hasta entonces. Muros de casi 1 metro de grosor, piedra cuidadosamente tallada, una arquitectura pensada no para durar décadas, sino siglos. Y luego apareció el detalle imposible de ignorar, la curvatura reconocible de un ábside, ese espacio semicircular que delata una iglesia cristiana. No era una ruina cualquiera, era una construcción diseñada con precisión litúrgica, levantada en época bizantina, entre los años 450 y 500 de nuestra era, con una superficie aproximada de 180 metros cuadrados. Lo bastante grande como para imponer respeto, lo bastante exacta como para despertar preguntas. Pero el verdadero golpe llegó cuando excavaron bajo el suelo de la iglesia. Allí, debajo de la base cristiana, aparecieron estructuras de época romana datadas en el siglo I, casas de pescadores, plomos para redes, anzuelos, monedas acuñadas justo en los años en que Jesús caminaba por aquellas orillas. No se trataba solo de un asentamiento antiguo,
Era un fragmento de vida cotidiana atrapado en el mismo paisaje que respiró el Nuevo Testamento. Y aún así, quedaba una pregunta todavía más extraña. ¿Por qué construir una basílica monumental justo encima de una sola casa? Los bizantinos no eligieron ese lugar por azar. La iglesia fue colocada con una precisión casi obsesiva exactamente sobre una vivienda concreta, y no sobre la más amplia ni sobre la más cómoda de excavar. Esa decisión lo cambia todo. Como señaló Notley, nadie levanta una gran iglesia sobre la casa de un pescador sin una convicción férrea. El coste, el esfuerzo y la dificultad de trabajar sobre terreno inestable habrían sido descomunales. Lo hicieron porque estaban seguros de algo. Estaban convencidos de que aquel era el hogar de Pedro. Y para reforzar esa certeza, incluso construyeron muros de protección alrededor del espacio original, preservando sus contornos como si custodiaran una reliquia antes de que el tiempo pudiera devorarla también. Fue entonces cuando el mosaico empezó a hablar de verdad. Durante meses, los restauradores retiraron capa tras capa de sedimento acumulado durante siglos, casi grano por grano, hasta que comenzaron a surgir letras griegas desde las teselas de colores. En total, 127 caracteres, trazados con la disciplina propia del mundo bizantino. La inscripción exterior comenzaba con la fórmula típica de una dedicatoria, mencionando a un obispo, algo solemne pero previsible. Y de pronto, el tono cambió por completo. El texto nombraba a Pedro, pero no como una figura secundaria ni como un recuerdo devocional. Lo llamaba el principal y comandante de los apóstoles celestiales. Una frase así no se escribe por accidente. Una frase así revela fe, memoria y convicción. Pero también deja flotando una idea inquietante. Si realmente creían estar sobre la casa de Pedro, ¿qué más creían saber sobre ese lugar? El doctor Abam entendió al instante que aquello no era una simple inscripción. Era una frase con pólvora teológica. En griego, cada término cargaba con una autoridad enorme, casi solemne, como si no describiera solo una orden, sino una cadena completa de mando espiritual. Y sin embargo, el hallazgo era todavía más extraño de lo que parecía a primera vista, porque no se trataba de un único bloque de texto tallado de manera uniforme. La frase estaba encerrada dentro de un medallón, una especie de marco circular de unos 45 centímetros de diámetro, como si alguien hubiera querido separar lo visible de lo verdaderamente importante. Y dentro de ese borde, apenas distinguibles bajo siglos de pisadas y desgaste, había letras más pequeñas, más hondas, casi furtivas, como si el mensaje interior hubiera sido diseñado para sobrevivir sin ser visto. El profesor Notley lo resumió con una precisión escalofriante. Quien no supiera que estaba allí, jamás lo encontraría por accidente. Por eso el equipo trajo un sistema de imagen infrarroja capaz de leer heridas escondidas bajo la superficie. Cuando las primeras imágenes procesadas aparecieron en la pantalla, la tienda quedó en silencio. No un silencio de cortesía, sino ese otro silencio raro que llega cuando todos entienden que algo acaba de romperse delante de ellos. Allí estaban, 43 símbolos griegos adicionales, una cita en estilo directo, palabras atribuidas al propio Jesús. Pero el golpe real llegó después. El texto no coincidía con ninguna de las versiones conocidas del Nuevo Testamento. No procedía de Mateo, ni de Marcos, ni de Lucas, ni de Juan. Era una frase que ningún evangelio conservó de forma literal, como si hubiera quedado fuera del libro por una razón que nadie había explicado jamás. Los lingüistas reconstruyeron el anillo interior fragmentado y la traducción resultó inquietante. Cuiden mi casa, porque voy a preparar los cielos. Piénsalo un segundo. Cuiden mi casa. En el Evangelio de Juan, Jesús le dice a Pedro, apacienta mis ovejas. En Mateo, Pedro recibe el apodo de roca, una imagen de estabilidad, de cimiento, de soporte. Son textos fundacionales, citados en seminarios, homilías y debates desde hace siglos. Pero aquí no hay metáfora pastoral, aquí hay custodia, hay vigilancia, hay una orden que no encaja del todo con lo que creíamos saber. Y luego viene la segunda mitad de la frase, todavía más desconcertante. Voy a preparar los cielos. En Juan capítulo 14, Jesús habla de preparar un lugar para sus discípulos. La versión canónica apunta a un sitio preparado para la gente. Esta mosaico, en cambio, parece hablar de preparar el propio cielo, no un destino, la arquitectura de la eternidad. El profesor Notley fue prudente al interpretarlo. Dijo que esa diferencia sugiere una división de responsabilidades a escala cósmica. Jesús se marcha para transformar lo que viene después. Pedro permanece para proteger lo que no puede quedar desatendido. Pero entonces surge la pregunta que cambia todo. ¿Qué era exactamente esa casa? Porque el lugar donde apareció la inscripción importa casi tanto como la inscripción misma. La mosaico estaba en una iglesia levantada directamente sobre la casa real de Pedro, el sitio donde vivió y donde, según la tradición, Jesús lo visitó.
No estamos hablando de una capilla cualquiera, sino de un espacio construido encima de una memoria viva, encima de una vivienda convertida en santuario. Y eso obliga a otra posibilidad, una mucho más incómoda. ¿Y si ese lugar conservaba un significado que los evangelistas no quisieron poner por escrito? Los especialistas en cristianismo primitivo utilizan una categoría muy precisa para estas tradiciones: agrafa, bichos atribuidos a Jesús que circularon fuera del canon bíblico. En manuscritos, colecciones fragmentarias y hallazgos arqueológicos aparecen más de 200 de estos dichos. Algunos son breves, otros sorprendentes, otros directamente imposibles de acomodar en la narrativa oficial. Por eso, cuando una frase de este tipo aparece grabada en el suelo de un gran centro de peregrinación, su peso se multiplica. El Dr. Abham recordó algo decisivo. Aquella comunidad reclamaba una línea de continuidad directa con los apóstoles. Si alguien conocía la memoria auténtica de lo que Pedro había dicho o custodiado, eran ellos. Pero esa convicción no convence a todos. El Dr. Craig Evans, experto en Nuevo Testamento que no participó en la excavación, pidió cautela. Las inscripciones bizantinas suelen nutrirse de tradiciones ya existentes y a veces las embellecen, las reorganizan o las reinterpretan. Eso puede significar desarrollo teológico, no necesariamente recuerdo literal. Puede ser una elaboración piadosa, no una transcripción exacta. Sin embargo, hay un detalle que los escépticos no consiguen explicar con facilidad. ¿Por qué ocultarlo? ¿Por qué tallar las letras interiores con tan poca profundidad que casi se pierdan bajo el paso del tiempo? Si se trataba solo de adorno, ¿por qué esa sensación de secreto? ¿Por qué ese esfuerzo por esconder justo lo más importante? La inscripción sugiere que los habitantes de Betsaida conservaban una memoria que las fuentes oficiales habían dejado fuera. Y si tomamos la frase al pie de la letra, surge una pregunta todavía más perturbadora. ¿Qué estaba custodiando Pedro? Porque el mandato lo redefine por completo. Ya no aparece como un simple organizador de la comunidad, ni como un discípulo prominente entre otros. Aparece como guardián, como centinela, como alguien colocado frente a una realidad tan delicada que incluso nombrarla resultaba peligroso. Y eso encaja, de manera casi inquietante, con el tipo de lugar que era Betsaida. No era una aldea cualquiera de pescadores perdidos junto al agua. Allí, según los evangelios, los ciegos recobraron la vista cuando Jesús tocó sus ojos con barro hecho de tierra local. Allí, 5 panes alimentaron a 5,000 personas. Allí, Jesús caminó sobre el mar mientras sus discípulos lo observaban desde una barca, incapaces de decidir si lo que veían era un hombre o una ruptura del orden natural. Betsaida tenía algo que convertía lo imposible en algo casi cotidiano, como si el terreno mismo estuviera cargado de expectativa. ¿Cómo no iban a hacer una tradición de custodia alrededor de un sitio así? Por eso la frase cambia el papel de Pedro de una manera radical. No se le presenta como administrador de recuerdos piadosos, sino como custodio de algo activo, vivo, vulnerable. El profesor Notley propuso una lectura razonable. En el pensamiento judío y en el cristianismo más temprano, los lugares sagrados necesitaban protección porque la santidad no era decorativa. Era frágil, exigía límites, exigía vigilancia. Tal vez esa casa representaba el punto de origen del ministerio de Jesús, el núcleo donde todo comenzó, y por eso había que resguardarlo. El Dr. Abham añadió otra posibilidad igualmente seria. Quizá el encargo no se refería a una construcción física, sino a la memoria oral de la comunidad, a las enseñanzas no escritas, a lo que todavía viajaba de boca en boca antes de fijarse en pergaminos. Cuiden mi casa podría significar, en el fondo, protejan la verdad. Pero existe una lectura más oscura, una que algunos estudiosos solo mencionan en voz baja. Si la maldición pronunciada sobre Betsaida se cumplió y el lugar fue borrado por el agua, ¿quién quedó para resguardar lo que sobrevivió al desastre? ¿Quién mantuvo en secreto la ubicación durante siglos de abandono, persecución y derrumbe imperial? La respuesta parece apuntar a una comunidad que no quiso dejar morir el sitio hasta que el cristianismo obtuvo legitimidad dentro de Roma. Entonces levantaron un monumento, sellaron la memoria en piedra y dejaron, justo en el piso, una advertencia que sobrevivió hasta hoy. No para decorar el lugar, para protegerlo. Lo más inquietante es que el mosaico quedó enterrado a unos 1,8 metros bajo la superficie, preservado por los mismos desbordamientos que borraron a Betsaida del mapa histórico. La catástrofe destruyó la ciudad, pero también conservó el mensaje. Y durante unos 1400 años, esas palabras permanecieron allí, expuestas y ocultas al mismo tiempo, como si la historia se negara a decidir si quería olvidarlas o conservarlas. Y aún así, lo que sabemos es solo una fracción del rompecabezas. La excavación de 2019 sacó a la luz apenas alrededor del 40% del piso de la iglesia.
El propio Dr. Abam confirmó que todavía quedan fragmentos enterrados bajo tierra, incluidos sectores cercanos al altar, precisamente la zona donde, en muchas iglesias antiguas, solían situarse las inscripciones más decisivas. Eso significa que el mensaje visible quizá no sea el final de la historia, sino apenas la primera capa de algo mucho más profundo. Porque cuando solo ves una parte del suelo, nunca sabes si debajo sigue escondido el verdadero centro de la revelación. La siguiente fase de las excavaciones podría revelar si "Cuida mi casa" era una orden completa o apenas el arranque de un mensaje más largo, enterrado a propósito bajo capas de silencio y polvo. La profesora Notley lo resumió con una claridad inquietante. Hemos encontrado algo que la iglesia primitiva consideró lo bastante delicado como para custodiarlo durante 15 siglos sin dejar que el tiempo lo devorara. La duda ya no es si importa. La verdadera pregunta es qué más decidieron ocultar. Piénselo un instante. Si quienes conocieron de verdad a Pedro, vivieron donde él vivió y heredaron sus enseñanzas de primera mano, creyeron que aquel lugar necesitaba vigilancia constante, ¿de qué estaban protegiendo exactamente al mundo? Y si ese mensaje vuelve a la luz después de 2000 años de silencio, quizá la cuestión más incómoda no sea qué dice, sino por qué salió ahora. Porque hay descubrimientos que iluminan la historia, y otros que parecen abrir una puerta que nunca debió abrirse.